se dice que hay incompatibilidad sanguínea entre madre y feto cuando hay un antígeno del glóbulo rojo del feto que no posee la madre. Cuando un antígeno, ¿recuerdan lo que era antígeno y anticuerpo? Sí. Bien. Cuando un antígeno del glóbulo rojo que posee el feto no lo posee la madre, ahí existe una incompatibilidad, que no quiere decir que haya una enfermedad, porque la enfermedad es la consecuencia final de la incompatibilidad entre la madre y el feto. Es cuando la madre crea el anticuerpo contra ese antígeno que tiene el feto, que por cuestiones que vamos a ver después atraviesa la barrera placentaria, va a la circulación materna, la madre no lo reconoce como propio y crea la patología, la enfermedad hemolítica perinatal. Se dice, conocemos más o menos unos 400 antígenos existen en el glóbulo rojo, de los cuales no todos producen la enfermedad, porque van a depender de un montón de factores. ¿De qué depende? De la proporción que haya de antígenos. Si el glóbulo rojo tiene un solo sitio antigénico, probablemente no impacte en la memoria de la madre. Si es poderoso y tiene fuerza para producir la enfermedad, la cantidad que pasen, no es lo mismo que pasen masivamente glóbulos rojos del feto al torrente sanguíneo a que pasen 3 glóbulos. La capacidad de responder que tiene la madre y la protección que ejerce la incompatibilidad ABO, que después vamos a ver. O sea que puede haber, por ejemplo, una madre de un hijo que tenga ciertos antígenos diferentes, pero no llega a expresar la enfermedad, y el chico nació normalmente, pero tenía claro, y la madre no impactó en su sistema inmunológico y no creó anticuerpos. De todas maneras, yo te hago una transfusión incompatible y de cada 100, 99 es una hemólisis masiva. 1 no reacciona. Es decir, depende del receptor que tenga la capacidad. A pesar de que si yo te transfundo sangre incompatible, imagina que te pongo medio litro. Que clínicamente no sirve igual, o sea, lo de la cantidad de antígenos. Clínicamente no nos va a servir, porque si 99 van mal, automáticamente... No sé qué me quiere decir con eso, no tiene nada que ver. Te quiero decir que la capacidad de respuesta, la capacidad de producir la enfermedad va a depender de la capacidad que tenga la madre de responder, de la cantidad de antígenos que haya, de la calidad del antígeno que haya. Como todo, una infección es diferente a otro, ¿por qué? Porque la bacteria a lo mejor tiene poca patogenicidad, porque el huésped está bien protegido, bien nutrido, si está desnutrido se enferma más, es decir, depende de un montón de factores. Pero de eso depende la enfermedad hemolítica perinatal. De los antígenos eritrocitarios, lo que a nosotros nos interesa es el sistema RH. El sistema RH tiene el antígeno D mayúscula, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. Lo que no tiene es la D minúscula, que es negativa. ¿Sí? Al faltarle ese antígeno es negativo. Cuando uno es negativo es que no tiene el D. Después existen otros, que el DAF y KIT, que producen la misma enfermedad. Pero ustedes manéjense con el sistema RH, que es lo que les van a preguntar. Pero sepan que hay otros antígenos del glóbulo rojo capaces de producir la enfermedad. La incompatibilidad por sistema ABO, que es si la madre A, de B, 0, B, el sistema ABO,
es diferente al RH. El sistema ABO es O, B, A o AB. Esas son todas las posibilidades que hay. Es la causa más común de enfermedad hemolítica, pero es neonatal, no es obstétrica. Ocurre cuando la madre es cero, con anticuerpos anti-A y anti-B. Porque a lo largo de la vida, nosotros, si vos sos A, fabricás anticuerpos anti-B. Si sos cero, fabricás anticuerpos anti-A y anti-B. Si sos B, fabricás anticuerpos anti-A. Entonces, son incompatibilidades leves, que raramente severas, es neonatal, no nos interesa a nosotros porque los anticuerpos que producen son IgM, y la IgM es una molécula de alto peso molecular que no atraviesa la barrera placentaria. Es decir, que lo van a estudiar en pediatría. Claro, que lo sepan quién es, porque si le preguntan RH en el final, le van a preguntar, o le pueden preguntar, qué es el sistema ABO y por qué no produce enfermedad nuestra, sino que es neonatal, el famoso amarillito de los recién nacidos. Nosotros vemos durante el embarazo la incompatibilidad por el sistema RESO, por el RH, el C, el D y el E. Bueno, esto, ¿dónde se ubican los genes? En el cromosoma 1 de los Loki están constituidos por 1200 pares de bases que codifican para el C y el E, y otros 600 pares de bases que codifican para el D mayúscula. Como no tienen D minúscula, por eso es de 600 pares de base y no de 1200. Se quedan con independencia de otros genes y bueno, eso está, no se lo van a pedir. Y lo que es importante, a partir de la sexta semana está presente el antígeno. ¿Por qué es importante que a partir de esa? Porque después vamos a ver cómo se previene esta enfermedad. Por eso les remarco que están a partir del comienzo del embarazo. La tabla de frecuencia, esto lo más frecuente es el D, el RH negativo, el famoso. Después viene el D más C, el anti-C, el anti-E, el anti-K, pero ustedes sepan que el D es el más frecuente y con eso nos damos por satisfechos. ¿Cómo es la incompatibilidad con el sistema? Bueno, esto es otra cosa, que después lo podemos charlar. Pero ustedes lo pueden llegar a ver por qué. Porque la madre se dice que es RH negativa. Yo soy, el doctor dice, si yo soy negativa, mire cómo me pusieron. ¿Ve? Yo soy negativa y me pusieron DU positivo. ¿Eso qué significa? Eso significa que en realidad esa mujer es positiva. Nada más que la expresión no es suficiente como para que impacte en el método en que nosotros los dosamos. ¿Estamos? Pero bueno, eso no importa. La frecuencia de sensibilización en el primer embarazo de una madre avocompatible es del 16%. Quiere decir que la posibilidad de tener la enfermedad es del 16%. De los cuales el 7 tendrá anticuerpos en los primeros 6 meses y el 7 restante no tendrá anticuerpos, pero cuando se embaraza aparecen. O sea, el problema es el segundo embarazo. El problema sería en el segundo. Como primero se sensibilizaría y el segundo exacto, eso está diciendo esto. Porque van a ver después que todo depende del tiempo. Esto es la frecuencia de la sensibilización aumenta al 30 luego del segundo y al 50 luego del tercer embarazo. Luego de un aborto es del 2 y 4% si este es provocado. Por eso de que existe anticuerpos, anti-D a las 6 semanas de embarazo. ¿Qué complicaciones tiene la enfermedad? Aborto, cuando es muy precoz.
muerte fetal, mortinato, recién nacido con diferentes formas clínicas, el hidro, el histérico, la anemia fetal y el hidrofetalis, que es el famoso gordito lleno de líquido, que es una bola de líquido. Pero que ustedes ya no, prácticamente no se ven y le van a hacer muchas preguntas. ¿Cómo es el mecanismo de sensibilización? Nosotros recuerdan que tenemos la respuesta inmunitaria, tenemos primaria y secundaria. La primaria es que aparece inmediato y son antígenos IgM. Y la secundaria son antígenos IgG. Los IgM demoran unas 8 semanas en aparecer, más o menos. Por eso no se sensibiliza en el primer embarazo. Por eso 8 semanas son 2 meses. Si se sensibilizó a los 6, 7 meses, para cuando se expresa, ya no, el bebé no está más y no lo afecta. Ahora en el próximo embarazo es un desastre. Y la respuesta inmunológica secundaria, que es IgG, que esa sí atraviesa la barrera placentaria y demora un poco más en aparecer, un poco menos en aparecer. Pero viene después de las 8 semanas de la IgM. Pero en el segundo embarazo, ya la IgM no aparece. ¿Por qué? Porque ya lo tiene en la memoria inmunológica el anticuerpo. Ya está grabado en el sistema inmunológico de la madre ese anticuerpo. Entonces, cuando aparece el glóbulo, rápidamente fabrica el anticuerpo en el segundo embarazo. Y ya te agarra la enfermedad, dependerá de la intensidad, si te hace un aborto, si se te pone amarillo, si hace un hidro. ¿Cuál es el mecanismo? Esto un poco ya lo podemos razonar. Lo que ocurre en el feto es la hemólisis. ¿Por qué? Porque ustedes... Bueno. ¿Qué es lo que ocurre? La madre crea anticuerpos. Ya lo tiene, el embarazo anterior. El bebé positivo crea anticuerpos contra ese antígeno del glóbulo rojo fetal. Porque empezaron a aparecer glóbulos rojos fetales otra vez en la sangre materna, en el torrente sanguíneo de la madre. Glóbulos rojos que pasan la barrera placental y tal. Entonces la madre larga la caballería y dice: señores anticuerpos, a destruir esto que no es mío. Entonces empiezan a fabricar el sistema inmunológico anticuerpos antiglóbulo rojo. Pero claro, son IgG. Y la IgG atraviesa libremente la barrera placentaria. Entonces, de pronto, se encuentran en el paraíso, porque miran así, lleno de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo del feto, todo positivo. ¿Te imaginas? Es como si dijeron: a mi juego me llamaron, entran a comunicarse y la madre empieza a producir anticuerpos anti-D, que al encontrarse con el glóbulo rojo fetal, si están en el torrente sanguíneo materno, ¿qué ocurre? Ese glóbulo, el sistema inmunológico, por el retículo, lo destruye porque no lo reconoce como propio, porque está modificado por el anticuerpo, ese glóbulo. Y en el feto también. El feto no lo reconoce como propio a su propio anticuerpo porque está atacado por los anticuerpos que pasaron de la madre. Entonces destruyen el glóbulo rojo. ¿Interpretan? ¿Sí? No. En el caso de que podría ser C es diferente del segundo embarazo. El mecanismo no es igual. Vos Sí, cambiás pero la me letra. refiero que si en el primero era un C y en el segundo embarazo es un E, si se produce igual o si no, porque son distintos A ver,
bebé, el feto, tiene que tener un antígeno. A, B, ese lado. El D, el C, el E, mayúscula, minúscula. Tiene que tener un antígeno que la madre no tiene. Pero me refiero a que si el primero y el segundo embarazo tienen que ser el mismo Antígeno, ¿no? obvio. Si es distinto no se produce No, lo mismo que el primero. si el segundo bebé no tiene el antígeno, la madre va a seguir siendo faltándole uno. Yo soy anti-E. Yo siempre voy a ser el mismo. Si mi bebé que viene tiene el E, le voy a fabricar anticuerpos. Si el bebé que crece no tiene el E, yo no voy a fabricar anticuerpos porque nadie despierta al sistema inmunológico de la madre. Entonces, esos glóbulos que están cubiertos de anticuerpos que la madre fabricó muchísimo, atravesaron la placenta y fueron al torrente sanguíneo del feto, esos glóbulos no son reconocidos por el feto, el bebé, y lo destruye. Entonces le va provocando una anemia, que es bastante importante. La traducción más grave de la anemia es el hidrops fetalis, que es un bebé así, mucho más gordito que yo, de todo, cara, brazos, abdomen, miembro. Es el Michelin, el globito Michelin, ese es el hidrops fetalis. Muñequito Michelin, todo gordito, así todo. ¿Por qué? Porque es un feto que no tiene glóbulos, tiene una anemia manchaza. Si nosotros tenemos 12, 13, 14 de hemoglobina, esos bebés tienen 2, 3. Pero además, como el bebé se defiende, a medida que esos glóbulos rojos se van destruyendo, el bebé comienza a producir más de lo que habitualmente produce. Entonces, va eliminando al torrente sanguíneo glóbulos rojos cada vez más inmaduros. Y como la anemia, como la madre le sigue destruyendo los glóbulos, porque sigue mandando la oleada de anticuerpos, el bebé, para defenderse, empieza a aumentar o empieza a producir glóbulos rojos en lugares donde habitualmente no se producen. ¿Nosotros dónde producimos los glóbulos rojos? En el esternón, en las médulas de los huesos. Pero el que tiene la capacidad de producir glóbulos rojos es el árbol vascular, sobre todo. El árbol vascular, primitivamente, ahí aparecen los glóbulos, pero después esa capacidad se pierde y se quedan en la médula, el hueso largo, plano. En el feto, como tiene una gran anemia, como no le alcanza el oxígeno, como defendiéndose, comienzan a aparecer focos de eritropoyesis en el árbol vascular. Entonces aparece un foco de eritropoyesis en el corazón, en el hígado, en cualquier órgano. ¿Qué es lo que eso va haciendo? Primero, ustedes recuerdan que largaba glóbulos rojos inmaduros. Y además, después, obviamente, esos glóbulos rojos inmaduros transportan mal el oxígeno. Entonces, el chico está en una hipoxemia. Y esa eritropoyesis, que cada vez más importante y cada vez aparece más a lo largo del árbol vascular, corazón, hígado, cerebro, vaso, el soltero, comienzan a funcionar mal esos órganos. Funciona mal el hígado, no produce proteína, entra en hipoalbuminemia. Funciona mal el corazón porque no está correcto, comienza a tener trastornos cardíacos. Funciona mal el cerebro.
resumen final de eso: se terminan muriendo. Gorditos, pero se terminan muriendo. Eso es la etiopatogenia de esta enfermedad. Ahí ya pasó una. ¿Pasó una? Bueno, mecanismo. Esto es lo que acabo de explicar. Factores que reducen la posibilidad, factores que aumentan. Esto sí es importante. ¿Qué factores favorecen que una mujer se sensibilice? Y si ustedes lo razonan, a partir de las explicaciones se pueden dar cuenta cuál es el factor que lo va a aumentar. La placenta previa, ¿por qué lo puede aumentar? Porque hay sangrado. Si hay sangrado, ¿qué significa? Que se rompió la separación entre madre e hijo. Entonces, sangre fetal pasa en mayor cantidad a la madre y eso sensibiliza. Una cesárea también, porque hay manipulación directa, cortar el útero, alumbramiento manual. ¿Por qué? ¿Saben lo que es el alumbramiento manual? Porque la placenta no se despegó, nosotros tenemos que ir con la mano y despegarla. Todo eso favorece el pasaje transplacentario de glóbulos. Desprendimiento normoplacentario. El desprendimiento normoplacentario, porque es eso, se desprende la placenta, ustedes ya lo estudiaron. Se hace un coágulo retroplacentario y pasan glóbulos de la madre, del chico a la madre. La función de velocidades coriales, cuando uno hace un estudio para ver aneuploidías, para ver trisomías, cuando uno pincha, atraviesa el útero, la placenta y saca células. Ahí se puede producir transplacenta. Una amniocentesis también. El aborto y el embarazo ectópico, a raíz de que a las 6 semanas ya puede haber glóbulos rojos. La versión externa es una maniobra que prácticamente no se utiliza más, que es intentar girar, pasarlo de podálica a cefálico al bebé, y bueno, esa manipulación sobre el útero puede producir algún desgarro, una pequeña laceración en la placenta y favorecer el tratamiento. ¿Por qué se los marco? Porque esto tiene importancia en la prevención. Pregunta de examen. ¿En qué se basa la prevención de esta enfermedad? Que antiguamente era muy frecuente y prácticamente ahora no existe muy poco. ¿En qué consiste? Si ustedes recuerdan cómo se produce la enfermedad, van a entender esto. ¿Cómo se produce? Pasa el antígeno, el glóbulo rojo del feto, a la sangre de la madre. Pero ¿cómo prevengo yo que la mamá o su sistema inmunológico no produzca anticuerpos? ¿Cómo les parece? De la forma más simple, se los doy yo. Yo les doy los anticuerpos anti-RH, anti-D. Le bloqueo ese glóbulo rojo. La madre no lo reconoce, lo destruye y su sistema inmunológico no se enteró, porque los anticuerpos se los puse yo. Si la madre fabrica los anticuerpos, se acuerda después porque tiene memoria inmunológica. Recuerdan lo que es el sistema inmunológico. Entonces, está enferma. Pero como yo le doy el anticuerpo, ¿qué es lo que hago? Se lo tapo, ella lo destruye y nunca se enteró. ¿Entienden? ¿Lo podría repetir? Yo no entendí. No entendí. Bien. No entendí por qué no le produce un daño al feto este anticuerpo. Porque yo no se lo doy al feto, se lo doy a la madre. ¿Y la madre qué hace? No entendiste nada. Esta es una enfermedad que tiene la madre. No, pero no me enojo.
que tiene la madre. Esto es una enfermedad que tiene la madre, no el feto, no el bebé. Esto es una enfermedad que tiene la madre. Cada vez que ella se embarace y su hijo sea positivo, ella va a enfermar a su hijo, lo va a agredir. Si yo lo saco de ahí al hijo, se le terminó el problema al hijo. Es la madre la que le está produciendo los anticuerpos, la que le está pasando anticuerpos IgG que atraviesan la barrera placentaria. Es la madre que hace eso. ¿Por qué? Porque en un embarazo los glóbulos rojos del bebé que eran positivos impactaron en su sistema inmunológico. Ella se acuerda de eso, entonces en el próximo, cuando vuelve a aparecer el antígeno, ya tiene el anticuerpo hecho. Recuerden que demoraba 8 semanas en responder la IgM y 2 la IgG. Quiere decir, pero en una segunda respuesta ya lo hace rapidísimo. En la primera vez que su sistema inmunológico se despierta, se marca o se produce la enfermedad, es en ese momento en que ella queda enferma. Si en el próximo embarazo el bebé es positivo, crea los anticuerpos y lo agrede. Esa es la enfermedad. Entonces, para yo prevenir que esto no ocurra, en el primer embarazo, ¿qué hago? Los glóbulos rojos del feto positivo ingresan al torrente sanguíneo, porque aunque no nos guste, ingresan igual. Aunque no haya ninguna complicación, ingresan igual en el momento del alumbramiento, ¿no? Porque se le rompe la membrana basal, siempre algo pasa. Entonces, para que no ocurra la enfermedad, para que su sistema inmunológico no se despierte, ¿yo qué hago? Van los glóbulos rojos y los tapo. Los cubro. ¿Sí? ¿Cómo lo cubro? Con el mismo anticuerpo que la madre fabricaría. Entonces, esos anticuerpos que no fabricó ella porque su sistema inmunológico no lo tiene en la memoria, van al glóbulo rojo, eso que yo le agrego, lo destruyen y la madre, su sistema inmunológico no se enteró de ese antígeno, porque yo lo destruí antes que ella pudiera darse cuenta, porque acuérdense que demora 8 semanas. Tapan, claro, lo tapan, lo cubren, porque es el mismo anticuerpo, el mismo antígeno, la misma defensa, la misma IgG. Evite que se una a un glóbulo. Evite que se una a una célula B. No. Lo que evita es que la madre produzca anticuerpos, porque yo se lo estoy dando. Entonces la madre no se entera, porque no, al yo cubrirlo, al yo tapar, que son espacios, son proteínas que están en las membranas, si ustedes recuerdan, no quiero complicar más. Al adosarse el anticuerpo, claro, entonces no existió más. Esa es la base de la sensibilización, de la prevención. Yo le aplico la gamma globulina para destruir ese glóbulo rojo antes que ella se dé cuenta. Una pregunta, ¿eso sería como un primer embarazo de nuevo? ¿Cómo decir, va a tener el tercer embarazo y toca solo niño? La prevención siempre la voy a hacer. ¿En el segundo embarazo, el parto? En el primero, en el segundo, en el tercero, siempre. Siempre se le pone. Siempre yo voy a prevenir. Ese con el mismo padre que tiene. Ay, no sé, porque nunca sabés quién es el padre. ¿El padre? O sea que a todas las mujeres negativas se le pone. A todas las negativas. Ah, claro. Así venga y te diga, no, pero mi marido es negativo también. Está bien, señora, no hay problema. Bueno, espere. Primero estoy tratando de ver si entienden en qué consiste la sensibilización. O la prevención de la misma. Bueno. La dosis de 300 miligramos equivalen a proteger a la madre
de aproximadamente 15 centímetros cúbicos de sangre fetal. Ahí dice 30, pero es 330. La de 330. Pero con seguridad es a 15 centímetros. O, según dice ahí, 30. Pero ahí es muy riesgoso. Es decir, que yo le pueden pasar, pongamos 30 mililitros, 30 centímetros de sangre del bebé a la madre, yo le coloco la gamma globulina y la protejo. Nunca es 30 mililitros, porque pasa 30 mililitros de sangre en el feto y queda sangre, que no tiene mucho. Profe, Sí. nosotros yo creo que nos enseñaban de que lo que después de la gamma globulina que le ponías era para matar los anticuerpos que generaba la madre. Por ahí entendieron lo mismo. No. Si la madre generó anticuerpos, Para evitar, si llegase a... para evitar que los fabrique. Si no Porque- que fabrique, no fabrique, no, que los... No, porque es como que las células son una industria del anticuerpo. Vos si destruir el producto que el anticuerpo no va a servir nada, tenés que evitar que esa industria empiece a producir. una vez que su sistema inmunológico está detectado, olvidate. Lo que yo hago es engañarlo al sistema inmunológico. Siempre anti-D. Siempre anti. No hay. Lo único que tenemos es el anti-D. Si la sensibilización es a ley, no tengo forma de proteger. ¿Eh? Son microgramos. ¿Qué cosa? Microgramos, sí, 300. Hay de 330 días, hay de 300 y hay de 150. Usamos habitualmente 300. Bueno, ¿cuándo se debe hacer? Pregunta de examen. Esto no lo sabe. Y el voleo viene acá, mirá. ¿Cómo se protege o se previene esta enfermedad? Acá, ¿eh? Empiezan a titubear con esto y terminó el examen, queda claro. Porque esto es de todos los días, ¿eh? Toda mujer RH negativa, hay que hacerle esto. Bueno, originariamente la prevención era, o se hacía, o se dice, o se hace actualmente, dentro de los 3 días posteriores al parto, porque en el parto es cuando pasa sangre. Entonces, dentro de esos 3 días yo le coloco la gamma globulina, neutralizo los glóbulos rojos que pudieron pasar, la madre no se enteró y aleluya. Esas 72 horas que dicen, es cierto, dentro de las 72 horas el efecto es altísimo, pero bueno, la mayoría de las sensibilizaciones son por iatrogenia, porque nos olvidamos de colocarla, o porque no había y se fue a la casa y no, en la época de crisis no la traen. 72 horas posparto, sí. Dentro de las 72 horas del parto se hace. ¿Eh? Sí. Podemos ver las condiciones en que lo usamos. Si el bebé es negativo no tiene sentido porque nunca se va a sensibilizar. Porque no tiene, igual que ella. Claro. Esta es la condición que tenemos que tener para poder. Escuchen esto porque después empiezan a titubear cuando uno le pregunta cum positivo, cum negativo, directo, indirecto, ustedes se arman cada embole porque en el libro dice directo o indirecto, el médico me habló de positivo, negativo y empiezan a titubear y patinan. ¿Cuál era la condición para yo prevenir y aplicarle la gamma globulina? Que la madre sea RH negativa, obvio, y a una positiva no se va a producir. El cum indirecto, negativo. ¿Por qué hablo de cum indirecto? Porque busca los anticuerpos en la sangre del feto. El directo, el cum
Perdón. El cum indirecto negativo de la madre y el cum directo del bebé negativo. En el bebé buscamos el directo, en la madre el indirecto. ¿Está claro? Pero buscamos siempre anticuerpos. Anticuerpos maternos. ¿En el feto también? En el feto también se buscan invertidos por un procedimiento bioquímico. Claro. No vamos a hacer escándalo, pero ustedes me tienen que decir, como mínimo, para que yo lo empiece a mirar con cariño, es que los cum me tienen que dar negativo. Si no me dicen eso, olvídense. Sí. Después que uno lo hace en el partido, el otro, no me interesa que lo sepa. Pero los cums, tanto de la madre como del feto, me tiene que dar negativo. ¿Sí? Bueno, pero nosotros protegiéndolo después del parto, no cubrimos el 100% de los casos, porque algunas sensibilizaciones ocurrieron antes del parto. Pueden ocurrir antes del parto porque tuvo una visita previa, porque tuvo un desprendimiento, porque tuvo una amniocentesis y no la protegieron. Es decir, esa que se sensibilizó antes del parto, a las 28 semanas, si tiene un CUMS negativo, porque si tiene un CUMS positivo, ¿qué me está diciendo? Que ya se sensibilizó. Que ya está enferma. Bueno, no van a decir que tiene que tener CUMS positivo para colocarle la gamma globulina, porque lo dicen. El CUMS tiene que ser negativo como señal de que la madre no fabricó anticuerpos. A las 28 semanas, ustedes habían visto en el slide anterior que si la vacunamos, si le damos la gamma globulina, la sensibilización disminuye al 2%. Dándole a las 28 semanas, disminuye al 0,2%. A todas las embarazadas le hago a las 28 semanas y dentro de los 3 días posteriores al parto. Claro, y la que se le daba 72 horas, que era exactamente lo mismo. Es lo mismo, se la repito. Ah, son 2 dosis. Se la repito, porque a la de... No, en realidad hacemos 2 dosis. Una para evitar que el chico que está en su momento... claro, no sabes si se sensibilizó antes, entonces por duda a las 28 semanas... Por la duda a las 28 semanas, que tampoco sé que tiene el bebé, porque... No, por eso a las 28 semanas le da para el chico que está gestando en el momento. Claro. Y al final le da para evitar que en un próximo se produzca una voz. Brillante, doctor, está aprobado. Está aprobado. Si no sé el factor de los tres padres, si no sé quién es el padre, no. Yo te voy a decir, 100% que el padre que viene y dice quién es el padre, sea el padre, si es negativo podés no hacerle la cama de bebé. Pero vos me podés decir que estás seguro. El padre que viene y te dice, no, yo soy negativo y soy el padre de bebé. Siempre. No me importa, no me voy a poner a rogar, que defiende, lo siente, lo quiere. A las 28 después del parto. En el caso de hacerle algún tipo de estudio de los que decía que predispone, en el caso de hacerle algún tipo de estudio de los que dice que predispone, le vuelvo a hacer otra vez. Ya viene, tranquila, pasito. Tranquilo. Recuerdan que hice hincapié en esos factores que aumentan la probabilidad. También vamos a hacer una segunda o una tercera dosis, independientemente del momento que ocurra. Si tiene un aborto lo vamos a prevenir, pero un aborto en una RH negativa se lo coloca, sin duda. Si tiene un embarazo ectópico, también.
Si le hago una punción de vellosidades, la punción de vellosidades se hace a las 12, 13 semanas. 11. No sé qué es, pero ahí, en ese momento, termino de hacer la punción y le coloco una gamma globulina. Independientemente que después le vaya a colocar otra a las 28 y otra después del parto. Si hago una amniocentesis para ver maduración pulmonar, ahí le hago otra gamma globulina. Si, bueno, cordocentesis no hacemos, pero si tiene una hemorragia durante el embarazo, doctor, estoy con pérdida. Bueno, está sangrando, sale del cérvix la sangre. Ahí le hago otra gamma globulina. ¿Le hago el punto antes o no? No, porque eso ocurre por lo general. Vos ya tenés algún pedido previo, o no vas a esperar el CUM para hacérselo. Vos se lo haces. ¿CUM? No, el CUM se hace rápido. El problema es que la mujer lo hace. Porque no fue, por miles de motivos. Tiene 3 hijos y no lo puede dejar y no va. De todas maneras, no importa el tiempo. Lo que sí importa es que si está sangrando el cérvix, señale que está perdiendo la placenta. Y hay entonces yo se la coloco. Si tiene eso, yo le coloco otra gamma globulina independientemente de la profilaxis que vamos a hacer. O si tuvo un traumatismo abdominal, también se lo hago. Porque ese traumatismo abdominal a veces desprende la placenta. Yo no me entero y se produce la sensibilización, el pasaje de los glóbulos. Entonces a eso también le hago la protección. Bueno, esto es cómo se controla una paciente de RH negativo. Primera consulta, recuerden ustedes, control prenatal, que hay que pedirle el grupo y factor RH y ahí quedan, sistemáticamente. ¿Qué le pedimos en la primera consulta? Sí, el otro. Grupo sanguíneo. Bien, bárbaro. ¿Y qué más? El CUMS. El CUMS va indisolublemente unido al grupo sanguíneo. Una sola vez. ¿Por qué? Y se lo pido a la RH negativa. Y a la RH positiva también. ¿Sí? También. ¿Por qué? Porque puede ser RH negativa, No, puede ser que ella sea positiva, pero la sensibilización es a otro, a uno de esos que vimos antes. Entonces, si en una primera consulta vos le pedís el CUM y te viene un CUM positivo, si es una RH negativa y tuvo parto anterior, vos decís, bueno, este es un D, es porque es negativo. Pero si es positiva, puede ser a otro. A lo mejor la transfundieron cuando era chica, entonces se sensibilizó a otro antígeno del glóbulo rojo. Y puede ocurrir. ¿Ven? Primera consulta. ¿Qué le pedimos? Grupo sanguíneo, factor RH y Q. Si es negativa, con más razón. También se le pide al esposo. Pero vuelvo a repetir, el del esposo, yo no le creo. Luego se solicita la prueba de CUM indirecta. ¿Recuerdan? La directa a la madre, la indirecta a la madre, la directa al bebé. Punto. Recuerden eso. CUM indirecto a la madre, directo al bebé. Utilícenlo así, porque buscamos directamente el antígeno, el anticuerpo, perdón. Lo buscamos directamente en el feto, que ahí están en abundancia. Hagan esa mnemotecnia. El CUM directo es en el feto, el indirecto es en la madre. Si el CUM indirecto es positivo, ¿la madre cómo está? Enferma, está sensibilizada. A esa mujer, ¿le vamos a hacer la prevención?
¿Sabe cuánto contestan que sí? ¿Para qué la van a prevenir si ya está enferma? Esa mujer no la podés prevenir nada porque ya se hizo la enfermedad. Entonces a esa no le colocamos la gamma globulina. Recuérdenlo. ¿Entendieron? Porque después... Sí, que no va a tener problemas. Va a tener un montón de problemas. Se va a morir, puede abortar, puede hacer hidro. Ya. Contigo puede ser un poquito más suave. Bueno. Entonces, ¿qué hacer? Acá hay varias teorías, varias propuestas. Uno le hace cada 4 semanas un CUMS indirecto a la madre para ver si con el transcurrir del embarazo se sensibiliza. Otro lo hace 2 veces, uno por trimestre. No importa, pero uno lo hace varias veces el CUM hasta la semana 28. En la semana 28, si el CUM me da negativo, ¿qué hacemos? Prevención. Le colocamos la gamma globulina. ¿Sí? Entonces, es importante eso de la prueba, que cumple, digamos, la prueba que obliga, de salir. bueno, ¿Es importante? sí, es importante, pero nadie me va a preguntar. La reacción de Kuhn, en realidad, la reacción de Kuhn es un método. A alguien se le ocurrió, se habrá llamado Kuhn, Facundo Kuhn. Le puso así, pero es una serie de métodos. Uno es el Kuhn, el otro es de Lebel y el otro es de no me acuerdo, que son 3 formas diferentes de buscar el anticuerpo, de buscar la sensibilización. Por una cuestión general, nosotros pedimos el Kuhn, si no te está claro. Ya los bioquímicos te hacen los 3. Te hacen los 3 métodos y también lo resumieron por una cuestión de Kuhn. Pero uno es el medio albuminoso, otro el medio salino y el otro es la de Kuhn. Son 3 métodos diferentes, pero los 3 sirven para lo mismo. Ténganlo como Kuhn. No se vuelvan locos, nadie les va a preguntar eso. Ustedes sepan que la reacción de Kuhn es para detectar los anticuerpos y si da positivo la madre está enferma. Y no necesito prevenir la enfermedad porque ya está. Son preguntas groseras de examen. Después de poner la globulina de las 28 semanas, ¿le vuelvo a hacer el CUM otra vez? Bien. A ver si entendiste. Si yo te coloco... Se lo tengo que hacer después, pero después de cuánto tiempo hace efecto. Claro. Si la madre, yo le coloco la gamma globulina, se la coloco en el torrente sanguíneo, se hace intramuscular. Pero si vos ponete que yo se la coloco en el torrente sanguíneo, que de última después va al torrente sanguíneo, y yo hago una reacción de Kuhn, hago el Kuhn, ¿qué me voy a encontrar? Me da positivo. Por eso no es aconsejable, apenas le haces la inyección, pero esto no lo sepan, no te metas ahí chiquita porque quedaste tranquilo, esto. A mí lo que me dice lo que vos me preguntaste es que entendiste cómo se produce y se previene la enfermedad. Bueno, una vez que yo hago el CUMS, que me da positivo, a ustedes se les terminó, olvídense, va para otro lugar, va para alta complejidad, esto es para alto riesgo, no es para ustedes. Pero cuando el CUMS es positivo, ¿qué me está diciendo? Que hay anticuerpos, pero no me dicen qué anticuerpo. Porque puede ser el D, pero puede ser el E, puede ser el C, mayúscula, minúscula, puede ser cualquiera. Lo tengo que identificar. El más frecuente que encuentro es el D, pero puede ser otro, como dijimos hoy. ¿El anticuerpo de la madre? Claro. Claro, pero en el caso de que... En el caso de que no son el único que atraviesa la barrera del G.
IgG del anticuerpo. Pero yo tengo que identificar ese, porque IgG, hay tanto IgG como antígeno. Está el IgG para el D, el IgG para el E, para el C, para la Escherichia coli, para el Proteus. Hay IgG para todo. Nuestro sistema inmunológico es así. Crea anticuerpos para diferentes elementos. Entonces, nosotros tenemos que saber cuando el CUM da positivo a qué antígeno. Habitualmente, el más frecuente es el D, pero puede ser el C, el E, Lewis, el Ken. Sí. ¿Por qué si a partir de la sexta semana ya hay producción de antígenos del feto no se empieza con la producción de Y sexta semana, yo te explico. Sexta semana el feto debe medir medio centímetro. ¿Vos tenés idea la cantidad de sangre que debe tener el feto? Si esa, vos suponete que pasara, la cantidad de sangre que pasará una semana por medio. ¿Sí? No alcanza a impactar. O sea, ¿te acordás que yo dije que la enfermedad depende de la cantidad de glóbulos que pasan? Normalmente en el parto se produce el pasaje transplacentario de glóbulos, pero la mayoría de las veces es muy poquito. Y ese poquito no alcanza a impactar en el sistema inmunológico. Cuando pasa mucho, ahí sí impacta en el sistema. Es como cuando vos te colás en el cine, ¿viste? Nunca estaba ahí, uno se colaba y pasaba. Yo cuando querían pasarme el patota, el tipo tenía que reaccionar. ¿Sí? ¿Me interpretás? ¿Quiere agua, profe? No, ya se va a acostumbrar. Bueno, esto, olvídense, el tratamiento de la sensibilizada, olvídense. Nadie se lo va a preguntar porque ni los obstetras lo saben. Bueno. Olvídense. Antiguamente hacíamos la espectrofotometría, esto se lo puede preguntar a algún desubicado. Se lo preguntan, es que se lo preguntan. Dígale que el doctor Di Mónaco dijo que es un desubicado. Antiguamente usábamos... Y así reprobé el primer examen. Y así No, si ando por ahí, vos venía a buscarme que yo te defiendo. La espectrofotometría del líquido amniótico era una forma de evaluar el grado de anemia del feto. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, por lo que entendimos, se destruye el glóbulo rojo. Si se destruye el glóbulo rojo, ¿qué es lo que produce? Anemia. ¿No? Sí, además de anemia. Bilirrubina. Entonces, de acuerdo al grado de bilirrubina, nosotros medíamos la gravedad de la enfermedad. Pero bueno, esto fue el gráfico de Liley quien apareció con esto. Esto está en la antigüedad. Se hacían estos cuadros. El gráfico de Liley tenía tres zonas, una zona leve, grave o premortem. Y de acuerdo a dónde caían los valores, nosotros actuamos. Pero no se preocupen, sepan, escúchenlo y nada más. Ahora lo que hacemos es, los estudiamos por el doble. Ahora lo que hacemos es estudiarlo por el doble. ¿Y cómo lo hacemos? Si ustedes recuerdan fisiología, si la sangre está espesa, corre a una determinada velocidad. Si la sangre hay tres glóbulos, ¿a qué velocidad va a correr? Mayor. ¿Sí? Bueno, en base a eso, nosotros sabemos qué grado de anemia, qué gravedad tiene el feto, en base a la velocidad de la onda de la arteria cerebral media. Una pregunta, pero cuando hay unión antígeno-anticuerpo no se producen los grumos, Sí, las pero... reacciones a que disminuiría la velocidad en la que... No, pero cuando el feto
no tiene glóbulos rojos para que le transporten el oxígeno. ¿Cómo se defiende? Aumentando el flujo. Aumentando la circulación. ¿Qué es lo que tiene? Taquicardia, porque necesita el oxígeno y si no tiene glóbulos que lo transporten, estamos fritos. Entonces aumenta la velocidad. Disminuye la viscosidad sanguínea, aumenta la velocidad. El Doppler de la cervical media está ensanchado. Sí, Aumenta la velocidad. Sí, el dibujo es así y va perdiendo. Pero no es el Doppler común El Doppler de la... Porque acá lo que medimos es la velocidad. El pico sistólico. La velocidad en el pico sistólico. En base a eso nosotros sabemos qué tan grave es y sabemos cuándo sacarlo. Sepan esto nada más. Nadie le va a decir nada, ni más, ni siquiera se lo van a preguntar. Bueno, esto está. La cordocentesis prácticamente se utiliza muy poco, pero como tratamiento hacemos la transfusión intrauterina. Si el chico está muy grave o es muy prematuro, sacarlo implica que tenga altísima probabilidad de morirse, se lo puede transfundir con una cordocentesis. Tiene tratamiento de elección ante los casos graves, pero si está chico viable, se lo saca y chao. Pero si no, se puede hacer la cordocentesis. Bueno, pero esto ya es patología, no olvídense. Bueno, fin. Terminamos. Básica, no aplaudan todavía porque quedan 2 temitas más. Está claro, de todo esto lo que uno pretende que sepan saber definir qué es la enfermedad, qué le puede producir al chico, al feto, cómo se previene, la fisiopatología de la etiopatogenia de la enfermedad, cómo se previene, cómo se controla una mujer RH negativa no sensibilizada y después nada más. Todo lo que es patológico. Y yo solo digo, Sí. la mujer que sea negativa, que la vamos a hacer con la dermatología, eso lo haríamos a las 28 semanas. A las 28 sí. Y después, antes de la 72 horas. Exacto. Sí, después lo hacemos. Dentro de las 72 horas, si el chico es positivo y tiene el CUM directo negativo. Uno dijo que a las 6 semanas, no 8 semanas la IgM y la secundaria el mecanismo era IgG a las 2 semanas, pero a las 2 semanas de las 2 semanas. No, las 2 semanas del No, segundo embarazo. del segundo embarazo. En el primer embarazo solamente IgM se produce. No. Siempre. Se pasa al final del embarazo.